¿Puede una evaluación ser igual para todos y al mismo tiempo ser injusta? Esa pregunta resulta especialmente importante cuando hablamos de inclusión educativa, porque evaluar justamente no significa necesariamente aplicar exactamente el mismo instrumento, con las mismas condiciones a todos los estudiantes. En este video vamos a analizar dos casos dentro de un contexto escolar colombiano. Ambos muestran maneras diferentes de entender la evaluación y permiten reflexionar sobre sus propósitos, principios y tipos, pero también sobre una pregunta fundamental: ¿qué estamos haciendo realmente cuando evaluamos? El primer caso ocurre en grado octavo en una institución educativa colombiana. El docente de ciencias naturales finaliza una unidad sobre los ecosistemas y aplica una prueba escrita de 20 preguntas. La evaluación presenta el 70% de la nota del periodo. Todos los estudiantes reciben el mismo cuestionario, tienen el mismo tiempo y deben responder únicamente por escrito. Entre ellos se encuentra Mateo, un estudiante que durante las clases ha demostrado comprender los conceptos mediante explicaciones orales, dibujos y actividades prácticas, pero que presenta dificultades importantes cuando debe procesar y producir grandes cantidades de información escrita en un tiempo limitado. ¿Qué está evaluando realmente esta prueba? Aquí encontramos pues principalmente una evaluación sumativa, porque busca establecer un resultado al finalizar el proceso. Sin embargo, aparece una tensión con el principio de evaluación como parte de una planeación eficaz y con la necesidad de considerar cómo aprende el estudiante. El documento plantea que la evaluación debe permitir ajustar estrategias según el progreso y centrarse también en los procesos de aprendizaje. El problema aquí entonces no es necesariamente utilizar una prueba escrita. El problema aparece cuando una única evidencia termina representando todo el proceso de aprendizaje. También existe una dificultad relacionada con la validez. Si queremos evaluar comprensión sobre ecosistema, pero el instrumento termina dependiendo excesivamente de la capacidad para responder rápidamente y por escrito, podemos estar midiendo parcialmente algo diferente de aquello que pretendíamos evaluar. Desde la perspectiva de equidad, aplicar exactamente las mismas condiciones a todos no garantiza que todos tengan las mismas posibilidades de demostrar lo que saben. Una mejora sería mantener los objetivos académicos, pero diversificar las evidencias. Por ejemplo, combinar la prueba con una explicación oral, una representación gráfica o una actividad práctica. De esta manera no se reduce la exigencia, se amplían las oportunidades para que los estudiantes demuestren su aprendizaje. En contraste, encontramos un segundo caso. En grado séptimo, una docente de lengua castellana inicia una unidad sobre argumentación con una actividad diagnóstica. Antes de enseñar el contenido, quiere conocer qué saben los estudiantes y cuáles son sus dificultades. Durante las siguientes semanas utiliza diferentes estrategias: producción escrita, debates, organizadores gráficos, exposiciones y actividades colaborativas. Después de cada actividad ofrece retroalimentación y permite que los estudiantes revisen y mejoren sus producciones. Uno de sus estudiantes, Samuel, tiene dificultades para desarrollar textos extensos, pero demuestra una comprensión sólida cuando argumenta oralmente y utiliza mapas conceptuales. La docente no elimina el objetivo de aprendizaje ni disminuye los criterios de calidad. Lo que hace es diversificar las evidencias, que le permite valorar la competencia comunicativa. En este caso, encontramos diferentes tipos de evaluación. Primero, una evaluación diagnóstica, porque permite identificar el punto de partida y preparar el proceso de aprendizaje. Después, una evaluación formativa, porque acompaña el proceso mediante retroalimentación y permite realizar ajustes. Justamente la evaluación favorece un progreso bastante continuo. También aparecen la autoevaluación y la coevaluación, porque el estudiante participa activamente en la valoración de su aprendizaje y en la construcción del aprendizaje con otros. Finalmente, podemos hablar de evaluación por competencias, porque no se limita a comprobar qué conceptos recuerda el estudiante, sino qué puede hacer con aquello que sabe en una situación significativa. Ahora bien, si comparamos ambos casos, encontramos una diferencia fundamental. En el primero, la evaluación parece responder principalmente a la pregunta ¿cuánto sabe el estudiante al final? Pero el segundo, la pregunta cambia. ¿Qué sabe? ¿Cómo lo está aprendiendo? ¿Y qué podemos hacer para que continúe avanzando? Sin embargo, sería injusto afirmar
que toda evaluación sumativa es negativa, pues el propio documento leído durante la unidad señala que su impacto depende del contexto emocional y el significado que se le atribuya. Por esto, el reto no consiste en eliminar las pruebas, las calificaciones o la evaluación final. El verdadero desafío es evitar que una única evidencia defina por completo al estudiante. Desde una perspectiva ética, pedagógica e inclusiva, evaluar implica considerar el contexto, utilizar criterios claros y ofrecer oportunidades reales para demostrar el aprendizaje. Y aquí aparecen tres conceptos fundamentales: validez, confiabilidad y equidad. Una evaluación justa debe medir siempre y realmente aquello que pretende medir, hacerlo de manera consciente y ofrecer condiciones que permitan que las diferencias entre los estudiantes no se conviertan automáticamente en posibles desventajas. Finalmente, consideramos que la evaluación nos plantea una responsabilidad que va mucho más allá de asignar una calificación. Cada estudiante llega al aula con capacidades, ritmos, experiencias y formas diferentes de demostrar lo que aprende. Por eso, la justicia evaluativa no consiste en dar exactamente lo mismo a todos, sino en garantizar que cada estudiante tenga una oportunidad real de demostrar lo que sabe. Porque una nota no puede decirnos cuál fue el resultado, pero una evaluación verdaderamente formativa también debería ayudarnos a comprender el proceso que llevó al estudiante hasta ese resultado y qué necesita para continuar aprendiendo. Evaluar no debería ser solamente decidir cuánto aprendió un estudiante, debería ayudarnos a decidir cómo podemos ayudarlo a aprender mejor.